Madre mía, madre, hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón te busca, madre, te quiero hacer tantas preguntas, nada es fácil sin tu ayuda, madre, porque tu vida fue mi vida, ese punto de llegada y de partida. Oh, madre, porque serás mientras yo viva el amor que no se olvida, madre, porque a mi lado has sufrido cuando me has visto vencido, madre, es tanto lo que yo te debo y nunca te he dicho te quiero. Queridos amigos, buenas noches, ¿cómo les va? Otra vez el programa Sobre la Mesa en este lunes. Un cariñoso abrazo de verdad para todas las mamás de Bolivia, para todas las madres, para quienes tienen hijos, para quienes son abuelas, quienes son tías, primas, hermanas, para todas ellas creadoras de vida, un cariñoso abrazo, que la hayan pasado muy lindo, un día que es muy importante para los bolivianos, porque las madres son el pilar fundamental de lo que significa el sostén de los hijos, la educación y la perspectiva que uno puede tener como ser humano. Así que un abrazo cariñoso, ese ha sido nuestro homenaje para hoy día 27 de mayo. Vámonos a nuestro tema, a presentar de lo que hablamos. Vamos a hablar del puerto de Ilo específicamente y las alternativas portuarias que tiene el país a este 2019. Desde el año 2018 tenemos una alternativa interesante que es Ilo, que mueve más o menos 1,5 millones de toneladas métricas al año de carga. Es poco, pero sin embargo es una alternativa ya que los bolivianos hemos ido abriendo para un poco desahogar lo que significa el puerto de Arica. Así que vamos a estar hablando de esto, gente que conoce muchísimo del tema nos acompaña en esta noche, así que comenzamos de esta manera. Bien, lo que le anunciaba yo en el primer bloque del programa, vamos a hablar de estas alternativas que tiene Bolivia, que son tan importantes para cumplir lo que significa el comercio exterior. Bolivia, a partir de toda su relacionamiento diplomático en estos últimos meses, ha decidido abrir otras posibilidades para descongestionar lo que significa el puerto de Arica. Este puerto que, como ustedes ya conocen y todos sabemos, es el acuerdo que tenemos con Chile para la importación y exportación de nuestra carga, pero que nos ocasiona tantos problemas en su cotidiano trabajo, digamos así, porque hay un montón de problemas y se han transgredido varias normas internacionales, inclusive el propio Tratado de 1904, así que nos ocasiona problemas. Además, el país ha crecido bastante, hay muchísimo más comercio que hace 10 años atrás y por eso también la congestión de tanta carga. Tienen su voz los camioneros, los transportistas, cuando hablan de las condiciones en las que ellos también tienen que vivir este transporte que se da entre Bolivia y Chile. Bueno, resumiéndole un poco la situación de lo que está pasando con Bolivia y el gobierno con buen ojo ha dicho, bueno, tenemos que salir por otros lados. Una de las posibilidades, y dentro de lo que significa también la estrategia del tren bioceánico, que va de Santos a Ilo.
del Brasil al Perú. Esa es la idea, digamos, cuando se programa esta posibilidad que tiene el país. Hilo es uno de los espacios que se ha abierto desde el año pasado y, por supuesto, es un espacio interesante que de repente los bolivianos tenemos que ponerle más interés, más ojo para hacerlo crecer y para posibilitar que sea un real desahogo de la carga en el país. Por eso he invitado esta noche a personas que conocen mucho del tema. Le voy a dar las buenas noches a Diego Arce, que es el director de operaciones de la ASPB. Muchas gracias, Diego, por estar aquí. Muy buenas noches y agradecer por la invitación. También a Daniel Agramón, que conoce bastante, ha estado también en la ASPB, conoce de comercio exterior, ha sido catedrático, investigador, un montón de cosas, querido Daniel. Gracias, bienvenido al país. Gracias por estar con nosotros. Marvin Flores, también, que es profesor de logística de la Universidad Católica, también ha sido director de la ASPB. Le voy a dar las buenas noches. Marvin, buenas noches, gusto de tenerte aquí. Buenas noches, Lorena, gracias. Guillermo Pumón, también buenas noches. ¿Cómo está? Exdirector, expresidente de la CANEP, ¿no? Pero no vengo a título de ningún gremio. No, pero es exportador, ¿no? Empresario también. exportador. Empresario exportador que conoce todos los avatares que significa el poder exportar y el poder comercializar productos de entrada y salida de nuestro país. Le vamos a pedir a Diego, como la presencia del Estado, que nos diga cuál es la evaluación que tiene la ASPB a propósito de la apertura que ha tenido Hilo, del fortalecimiento que Bolivia le ha puesto a este puerto que es tan importante y que podría servir seguramente de muchas cosas más a estas alturas desde el 2018. Diego, buenas noches. Bueno, como se puede ver, ahorita el puerto de Hilo es una realidad para el comercio exterior boliviano. Desde la firma del convenio que hicimos con nuestro gerente, David Sánchez, en junio del 2017, se ha venido justamente una transformación a todo lo que ha sido el comercio exterior boliviano. Anteriormente solamente se hablaba y conversaba del puerto de Arica. Sin embargo, la necesidad justamente del operador portuario y varios de poder emigrar la carga, se han visto resultados a través de este puerto. Justo que en el 2018 se empezó a emigrar carga y ahora se puede ver que en esta gestión del 2019 ha habido un incremento en el primer cuatrimestre de un 280% del comercio exterior. ¿De cuánto? 280%. 280%. ¿Eso Correcto. es mucho, es poco? 2018, ¿Cumple las expectativas de ustedes? se puede ver que realmente el puerto de Hilo está siendo ya una alternativa portuaria, tanto para el exportador sobre todo. Bueno, a ver, Diego, pero uno se pregunta, como persona que quiere importar o exportar algún producto, bueno, ¿qué tengo yo en Hilo? ¿Con qué cuento? ¿Cómo es la situación de esta posibilidad que ha abierto el país? Justamente este convenio marco que se firmó desde el 2017 y bueno, se lo ha ido reforzando a través de nuestros ministros, tanto del Perú como el de Bolivia, se ha ido viendo el 30% de reducción de las tarifas y los días de almacenamiento libre, lo cual ha ayudado que las alternativas justamente para poder mover esta carga, sobre todo que es la carga suelto. Ustedes saben que Bolivia mueve bastante carga en lo que es fierro, bobinas, planchas de acero y demás. Ya. Entonces ha tenido una necesidad de migrar esta carga que tenía problemas el puerto de Arica, justamente con el congestionamiento, por no decir un servicio malo por parte del operador portuario que no estaba abasteciendo operativamente a la operación logística del puerto. Entonces se ha visto necesario poder emigrar esta carga al puerto de Hilo y se ha vuelto una alternativa real, el cual se la ha ido usando y este año se la sigue manejando y constantemente ya los buques están empezando a llegar de manera continua. Bueno, y en otros programas también hemos hablado con Daniel, con Marvin aquí. ¿Tiene las condiciones Hilo, las posibilidades, las mismas condiciones que el puerto de Arica? Porque esa es la diferencia, ¿no? Creo que es un poquitito más lejos, pero si existieran las condiciones que hay en Arica, entonces no tenemos a dónde pensar. A diferencia de La Paz, son 50 kilómetros más, la carretera es óptima. El puerto, obviamente, si lo consideraban un poco tradicional o arcaico, sí tiene las condiciones para poder recibir la carga. El único problema que tiene es el tema del abrigo, que en época de marejadas sí hay problemas constantes,
Pero sin embargo, el puerto de Napu, que es un puerto público, que paralelamente tiene un puerto privado, que es el de Sauder, que es una empresa privada, constantemente ya hace 30 años va sacando y moviendo carga, sobre todo mineral, carga contenerizada, carga suelta y sobre todo carga proyecto, y como también importa, también está exportando. Y sin embargo, cuando el puerto, que este mismo, el privado, está saturado, el puerto paralelamente de Napu lo van usando. El problema está en el abrigo que se va trabajando, en el cual han acordado tanto... Cuando dices el abrigo, ¿a qué te estás refiriendo? Es justamente es la capa que cubre para la parte del puerto, para que justamente la marejada no tenga una intervención que hace que justamente el puerto tradicional, que se conoce como el de Napu, hace que los rompeolas no teniendo afecte más la marejada y estas naves de ultramar tengan que salir a marejada y no tengan el amarre indicado, ¿no? ¿Qué es lo que se puede introducir al país a través de hilo? ¿Qué productos? Normalmente, como vuelvo a repetir, está entrando bastante carga de lo que es de importación de fierros. Llega bastante, exacto, lo que normalmente por Arica es lo que más estaba ingresando. Aparte de la carga contenerizada, se ha empezado a emigrar lo que es la carga suelta. ¿Y cuáles son las tarifas que están utilizando? Las tarifas que se están utilizando, vuelvo a repetir, hay una reducción del 30% actual de las tarifas que maneja ¿En comparación con Arica? Exacto, a comparación de Arica. Entonces, de lo que es el manipuleo, transferencia y uso de muelle, tienen un descuento del 30% a comparación de que Arica ya se tiene, bueno, las tarifas reducidas a lo que es los convenios, ¿no?, suscritos desde 1904. ¿Cuál es la relación? Porque inclusive hasta nosotros sabemos como bolivianos que había que ratificar estos acuerdos diplomáticos que teníamos entre Bolivia y Perú justamente por este espacio que está funcionando desde el 2018. Estos están ratificados, se decía en algún momento que el propio Congreso del Perú debería ratificar esto para que, bueno, estemos tranquilos y todo, digamos, se haya cumplido según los requisitos. Justamente, es muy buena la pregunta, el convenio se lo firmó por 2 años. Justamente ya el mes de junio, este convenio ya hemos vuelto a reenviar, en el cual ya está habiendo acuerdos para volverlo a extender a más años. Bueno, porque y a nosotros nos ha convenido de repente que se cambie de presidente en el Perú, el señor Vizcarra. Que es moqueguano. Que es moqueguano, es sureño, digamos, es amigo de Bolivia, conoce el problema marítimo boliviano bastante bien, en todo caso mucho más que el presidente Kuczynski, que también tenía muy buena voluntad con Bolivia, pero el presidente Vizcarra conocía bastante. Bueno, ¿qué ventajas han alcanzado a estas alturas que estamos del 2019? Ya tenemos un año, digamos, de operación del puerto de Hilo, y ¿qué ventajas más tiene respecto a lo que significa Arica, que está totalmente congestionado? Bueno, claro, han salido últimamente las noticias, la carga en Arica ha bajado. Justamente lo que la ASPB ha ido trabajando en todos estos años han sido las primeras veces en la cual, como Estado, se ha dado al comercio exterior boliviano alternativas portuarias, justamente. Se ha podido ver que si no tanto ha sido Hilo, también otros puertos han empezado a mirar, se ha dado seguridad al importador y al exportador boliviano para que empiecen a haber otras opciones aparte de las de Arica. Y el transportista está el mismo transportista. contento. Han empezado a existir justamente demanda, la cual ha generado ofertas y se han empezado a ir hacia los otros puertos, lo cual ha empezado a generar una competencia. Entonces eso ha hecho de que el comercio exterior no solamente esté enfocado en Arica, sin embargo ahora esté optando por otras opciones y tenga otras alternativas portuarias actuales. Bueno, es que está la situación muchas veces de nuestros transportistas, las cosas que viven, Guillermo, las hemos hablado varias veces, Marvin, Daniel, hemos hablado lo que significa para una persona que se dedica a hacer el comercio, ¿no? El transporte, cómo los tratan, el hecho de estar a veces parados una semana ahí, bueno, tener que sufrir las huelgas y todos los problemas que tienen internos dentro de Chile, ¿no? Entonces eso va a ser importante también, que tengamos otro país como alternativa. Daniel, ¿cómo ves? Bueno, lo primero que yo me preguntaría es ¿por qué Bolivia quiere comerciar por el puerto de Hilo? Yo creo que esta pregunta todavía no ha sido abordada en la dimensión que se la ha manejado siempre. Porque si es solamente diversificar carga que no sea por Chile, los 2 circuitos logísticos que tenemos para carga general, contenerizada, que es Arequipa, Iquique, y el circuito minero, que es Antofagasta. Claro.
Si quisiéramos salir de esta dependencia elevadísima que tenemos y que en el libro que hemos publicado el 2016 encontramos, ¿no? Que es 84% de la conexión marítima de Bolivia se realiza por estos 3 puertos. 84%, imaginen ustedes. Por valor Si de la carga que llega al mar. Claro, y en algún momento lo hablábamos. Sí. ¿Qué pasa si los bolivianos decidimos no utilizar los puertos de Chile? Que es nuestro No hay derecho, forma. ¿no? Que es nuestro derecho. Claro, yo lo No hay vería como forma. desde el otro lado. ¿Qué pasa si Chile más bien dice no pasan? Y ahí sale el tema. Tenemos tratados, desde el Tratado Madre de 1904 hasta otros, pero de todas formas pueden ser paros, huelgas, cosas privadas que no va a ser un país que diga cerramos la frontera, pero que sí nos afecta. Entonces la dependencia yo lo vería más desde el punto de vista de Bolivia. Si queremos salir de esta gran dependencia, podemos mencionar a Matarani. ¿Por qué no se menciona a Matarani? ¿Por qué está Hilo? Porque se maneja mucha carga boliviana por Matarani. Bueno, pero Matarani le quedaría al transportista un poco más lejos. pero ¿no es cierto? actualmente ya se maneja. 1 millón de Pero el toneladas. transporte es El transporte es un tema Bien delicado. fundamental, ¿no? Fundamental, pero se maneja. Entonces yo no le voy a decir al transportista por dónde ir, yo estoy viendo las estadísticas que actualmente se manejan. ¿Por qué hilo? La única respuesta que yo encuentro ahí es que ya no estamos hablando de puertos privados, concesionados, Sino estatales. que en este caso, claro, ¿cuál sería la gran importancia de hilo? Es que el Estado boliviano pueda manejar la carga en un puerto. Porque si solamente se trata de diversificar por país, entonces Matarani podemos hacer acciones entre ambos gobiernos que incluyan temas aduaneros y al final que se mejore más el paso por Matarani, como ya se está haciendo, y que es más que nada estos graneles. Pero de todas formas, cuando vayamos a ver quiénes son los dueños de los puertos, no encontramos ninguna diferencia. El Grupo Romero es el gran dueño, como era parte de Arica. O sea, vamos a estar peleando contra una empresa grande monopólica que era TPA, para encontrarnos con otra empresa grande monopólica que tiene unos cuantos dueños nuevos. Luego los demás apellidos son los mismos. Entonces, ahí yo creo que la clave de Hilo es esta. Y que por eso nosotros decimos que Hilo es la única opción viable. ¿Por qué? Porque no está concesionado hasta el momento. Los otros puertos mayores, que sean en el Pacífico Sur, esta región que es el foreland de todo lo que es el hinterland Bolivia, están concesionados. Entonces, no valdría ni siquiera la pena hablar cuál puerto podría ser que el gobierno boliviano le interese con una empresa mixta, pública, una APP, si están todavía con 20 años por delante, 25 que queda concesión. Hilo, ese es el interés. Entonces, Hilo en el corto plazo no tiene posibilidades de mover la misma carga que maneja Arica. Arica, así de abarrotado que está, y Quique, te manejan mucho tipo de carga, pero ahí está la gran parte, contenedores. ¿Cuál es la cifra que has dado cuando has dicho la cantidad de movimiento de carga que tenemos en Arica? O sea, hablando de la carga que llega al océano, de entrada y de salida, sí. era 83 y 84% de entrada y de salida a la dependencia de puertos peruanos. Y ahí Arica, solo Arica, de eso era como 50 más o menos. Pero por valor, si vemos por peso, Antofagasta es un puerto que tiene mucha más significancia. Pero en sí, la idea de estar buscando hilo es de poder tener una soberanía en el manejo de la carga. Y esto no significaría que Bolivia va a ser dueño de hilo, ni siquiera que Bolivia tal vez lo administre, sino bajo este esquema landlord, que hay 3 de los más usados en el mundo, pero uno en el cual pueda ser partícipe Bolivia como operador de carga, y ahí también pueda aliarse bajo una APP, que esta es la nueva visión del Estado boliviano, con esta que está manejando el Ministerio de Planificación, las APPs, y que sea la participación del privado, tal como se lo quiere hacer en Puerto Bush, y que recientemente se ha abierto incluso para la participación de empresas privadas internacionales, que ahí tendría mucho más sentido que ellos sean quienes van a hacer el movimiento de carga durante 30 años y que esto esté bajo el paraguas del Estado boliviano. Ahí recién valdría la pena comenzar a decir, ok, entonces la carga boliviana se tiene que ver más por ese circuito, y no es porque sea solo una empresa TPA que el Puerto Arica, que sí nos trae un montón de problemas, porque si después vamos a mover la carga boliviana con mucho esfuerzo estatal a algún puerto que ya tiene una empresa monopólica y que es parte de estos grandes grupos empresariales, que igual en el libro hemos hecho un mapeo, y que son dueños de farmacias, supermercados, bancos, representantes de navieras, representantes de forwarders, entonces no vas a tocarle un pelo. Entonces meterte a la soga al cuello en otro puerto no tendría sentido. Entonces, actualmente sí se maneja mucha carga por Matarani, es especializada en cierto tipo de carga, que son los graneles, y tiene contratos privados porque se ha movido muy bien con el oriente más que nada, pero
Por eso te digo, no se la menciona mucho porque vemos hilo como la solución, pero la solución más soberana boliviana. Más soberana y con más comodidad, que no vamos a tener tantos problemas como los que tenemos en Arica. Me están pidiendo en Control Central que haga un cortecito pequeñito, hay que hacer algún ajuste y enseguida volvemos porque vamos a preguntarle también a Daniel, aquí a Marvin, a Guillermo, ¿por qué se concesiona el puerto? O sea, ¿por qué se tiene que dar siempre a alguien que administre, en fin, que tenga una concesión por varios años y por qué no se queda en manos de el Estado, en este caso el Estado peruano? Vamos a la pausa. Muy bien, estamos de retorno. Estábamos hablando con Daniel Agramont. Él nos contaba sobre el tema de la concesión de los puertos. Daniel, ¿por qué se tiene que concesionar obligatoriamente o otorgarle a una empresa, en este caso sería en hilo, la operación del puerto? Justamente estoy preparando he estado preparando ya estos meses un trabajo, una exposición para el jueves de este gran seminario que vamos a tener. Mira, este modelo ha ido evolucionando para los puertos, principalmente por la capacidad que tuvieron, que después de la Segunda Guerra Mundial comenzaron otra vez a ser manejados por los estados, pero ante el aumento tan grande que hubo de carga, principalmente la recuperación de Europa, se tuvieron varios cuellos de botella en la cadena logística y ahí los puertos fueron primordiales. No había el dinero suficiente, ni tampoco voluntad de muchos gobernantes de decir tenemos que financiar la infraestructura de los puertos. Entonces se están quedando rezagados en muchos países. ¿Cuál es la solución? Participación privada. Y ahí, bueno, bajo la óptica, entendemos, del modelo neoliberal, se comenzó a concesionar, pero el objetivo número uno era ese, modernización portuaria. ¿Y a qué se referían con modernización? Al diseño de este modelo, era inversión muy grande, que ya no lo están haciendo los estados, y que esto podía hacerlo el privado, y esta inversión iba a hacer que los puertos tengan un nuevo dinamismo, y luego de la infraestructura también se estaba hablando de capacidad del manejo de carga, pero también capacidad de administración de un puerto. O sea, inclusive un documento publicado por la CEPAL que hablaba del puerto hipotético. ¿Cuál es el puerto hipotético? Tiene mucha política ahí adentro. Se designa desde el director, desde los operarios, son designaciones políticas. El sindicato de trabajadores tiene muchísimo poder. A veces se puede mover un poco las operaciones, no imposible, porque esto va a ocasionar conflicto social. Entonces, no hay criterios de eficiencia ahí. Son más que nada criterios políticos sociales. Entonces, se trata de modernizar esto con criterios de eficiencia, con mucha inversión privada, que esta inversión era financiada por los propios usuarios. Ese era el modelo. Entonces se comienza a hacer este modelo en el mundo y que era el más utilizado y que se quedó hasta ahora es este landlord, que es concesión. El Estado no pierde la soberanía porque el Estado nunca va a vender el puerto. Hay uno que otro caso en el Reino Unido más que nada, que se vendieron los puertos por un monto elevado y se acabó. Pero en todos los países del mundo lo que se ha hecho es el Estado se queda con la propiedad, se queda con la soberanía, pero concesiona las operaciones y en algunos casos inclusive la administración. Eso es lo que pasó en Arica, por ejemplo. Ahora, cuando hablamos de Arica, sí que podemos dar el ejemplo de qué es lo que no se debe hacer. Cuando este modelo landlord sale mal, le diste un monopolio al operador y este operador con el monopolio no incrementó en nada la infraestructura, no ha habido mejora de servicios, han aumentado las tarifas y cada vez hay más congestión. Entonces hay el puerto de Rotterdam, que se menciona como los casos exitosos, pero yo te lo podría mencionar también, la concesión privada en el puerto de Arica, cómo salió mal. Pero la idea era esa, ¿no? De tener un concesionario que se le da por 30 años, termina la concesión, se vuelve a lanzar la licitación y para el próximo que vaya, que puede ser la misma empresa o uno nuevo, va a tener que invertir otra vez esos millones que no quiere invertir el Estado y así se van modernizando los puertos, pagados directamente por el usuario. O sea, en esto no hay que ser ingenuos, no hay magia por adentro. ¿Quién va a pagar toda la inversión al final? Es el usuario. Entonces, si tú usas más, pagas más. Y eso es lo que hemos reclamado desde el día 1 que se anunció la licitación del puerto de Arica. Desde el año 97 que se iba a aprobar en Chile la ley de modernización del sector portuario, Bolivia dijo, ni se les ocurra Arica y Antofagasta, están bajo un tratado. Entonces lo que quieren es entregar a un privado, que el privado te va a decir, cada año aumentan las tarifas porque ustedes me van a financiar que vayamos a mantener Pero esto. es un poco lo que sucede, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo. Obviamente se cumplió la predicción de Bolivia, eso es lo que está sucediendo, y por el tratado decíamos Arica y Antofagasta no entre este régimen. Los demás puertos, Chile puede hacer lo que quiera, y la lógica de ellos era eso. El Estado no va a financiar, es más, un ciudadano normal no va a financiar, sino el que usa más va a pagar una tarifa mucho más cara, porque ya no estás solamente pagando la máquina, el operario, el diésel, sino estás poniendo tu cuota diaria para la modernización de la infraestructura de cada año. Complicado, ¿no? Según un estudio que se ha hecho, ahorita vamos a hablar y nos vamos a comunicar con un periodista que está haciendo también en Santa Cruz
una entrevista al doctor Valdelomar, pero eso será en minutos nada más. Vamos a presentarle una nota bien interesante porque nos comenta el periodista que está hablando con Johnny Carvajal, que es del Registro Internacional de Buques, y Jimena León, de Estadísticas del IPSE. A ver, veamos qué nos dicen a propósito de la reducción de la utilización de los puertos chilenos. Bolivia redujo más del 10% del uso de los puertos chilenos para la exportación y está utilizando más los puertos peruanos y los puertos alternativos. Se está reduciendo, se está reduciendo. ¿Porcentaje cuánto hablaríamos? No estamos hablando de mucho, ¿no? De un 10-15%, pero esto es continuo. Esto es continuo, ¿no? O sea, puede ser que con lo que pase el tiempo se vaya reduciendo más. También estamos utilizando los puertos peruanos en mayor magnitud, lo que es el puerto de Hilo, el puerto de Matarani. Se está proyectando políticas para construcción de nueva infraestructura en estos puertos y hacer que también nuestra carga que sale por el Pacífico vaya una gran parte por puertos peruanos. Recordemos que en la gestión pasada Bolivia exportó el 80% de sus productos por los puertos chilenos, pero fue afectado en varias ocasiones por los bloqueos, paros y otros. Ahora, con la utilización de los puertos alternativos para la exportación, el país disminuye los riesgos. La gestión pasada, en el primer trimestre, Bolivia había exportado por puertos chilenos 485.000 toneladas. Sin embargo, en el primer trimestre del 2019, esto se bajó a 433.000 toneladas. Esto representó un 11% menos. Para el uso de la hidrovía tenemos el sistema del Canal Tamengo, que son los puertos privados Jennifer, Gravetal y Aguirre. Estos son los puertos que permiten la salida de productos como la soya, granos, incluso minerales hacia el exterior. Y por el lado de Perú, Bolivia usa Matarani, Hilo principalmente. A ver, Guillermo Pumón, buenas noches. Gusto de tenerte aquí. A ver, como exportador, tu criterio. Cuando Bolivia empieza a reducir, dice, la utilización de los puertos chilenos, ¿es una presión a Chile también de alguna manera para ofrecer mejores condiciones a la carga boliviana? Por un lado, ¿es una alternativa, Hilo, en este caso del tema que estamos tratando esta noche, o Matarani también, ¿es una alternativa para el exportador o el importador boliviano? Bueno, en realidad esta discusión es reflejo de nuestra mediterraneidad mental, ¿no es cierto? Es decir, el tener que buscar necesariamente un puerto en el mar para tratar de movilizar la carga. En términos reales, a Bolivia lo que le interesa, más allá de los exportadores, es poder conectarse de la manera más eficiente con los dos océanos. Y para eso tiene oportunidades en hidrovías hacia el sur, Sí. por la hidrovía Paraguay-Paraná, tiene hidrovía hacia el norte, no se usa mucho, ¿no es cierto?, pero va desde Bulo Bulo, Guayana-Merín, Rondonia, Manaus, también puedes llegar al Atlántico. Y por el otro lado tienes 3 puertos que dominas en el Pacífico y 2 puertos que dominas en el Pacífico al lado chileno y 2 al lado peruano. ¿Cómo está ahorita el comercio exterior de Bolivia? Básicamente movilizamos una gran parte de la carga por Arica, alrededor de 2 millones a 2.400.000 toneladas, 800.000 por Antofagasta, 1 millón por Matarani, 60.000 más o menos se va a llegar por Hilo. O sea, ya te das cuenta de lo chiquito que es el tema. 2 millones de toneladas por Puerto Suárez y 0 por el lado de lo que podría ser Ribera Alta, Guayana-Merín, Rondón, y ese es un lado que no se ha explorado salvo con algún contenedor. Es así como está distribuido. Y en términos reales, Bolivia representa 9 millones de toneladas de carga. O sea que prácticamente al año, entre importaciones y exportaciones. O sea que prácticamente no es negocio. No es interesante. Entonces, lo que nosotros estamos concentrados como bolivianos es saber cómo hacemos para llegar al mar de alguna manera, cómo desarrollamos Hilo, cómo desarrollamos Arica, cuando en realidad estamos perdiendo de vista que esos puertos al final no están en Bolivia. Es decir, tú me dices que no es interesante, digamos, para las navieras. Concentrarnos solo. No. Yo digo que para Bolivia no es negocio concentrarse solamente en mirar el frontis marítimo.
y que en este momento el estar al medio es una enorme oportunidad. Tenemos las carreteras, tenemos los ferrocarriles, se va a construir el ferrocarril bioceánico y estamos al medio. Brasil, solamente con Chile, tiene un negocio de 12 millones de toneladas al año. Con Chile. ¿Y por dónde va esa carga? En este momento no atraviesa Bolivia esa carga. Tendría que atravesar. No atraviesa Bolivia. O sea, miraremos dónde estamos parados. Los brasileños ponen la carga en Santos y dan la vuelta al continente o atraviesan por Argentina por un paso en la punta de los Andes, ¿no es cierto? Cuando por Bolivia, es cierto, se sube hasta los 4.000 metros, pero hay pasos que son planos, altiplano, ¿no es cierto? Y el negocio de Brasil con el Asia supera solamente Mato Grosso y Mato Grosso del Sur son 30 millones de toneladas al año. Entonces, si seguimos mirando esto como solamente cómo sacamos o cómo movemos la carga boliviana, sí, perdemos la gran oportunidad que nos ha dado la geografía, que es estar al medio. Y en ese punto es donde la discusión de por qué puerto marítimo salgo debería cambiar a cómo controlo, allá de un concepto muy claro, soberanía sobre la carga. ¿Dónde se gana la soberanía? Cuando yo tengo el espacio y la capacidad logística de mantener la carga y redistribuirla en mi territorio. Y eso en este momento no hay en Bolivia. No sucede. No hay, pues. Para empezar, no hay condiciones para que haya tránsitos de carga, pero en este momento cuando tú hablas del bioceánico, a todo el mundo tú vas a hablar de punta a canto, desde el Atlántico al Pacífico, y ese no es un negocio para los bolivianos. Para los bolivianos el negocio está en constituirnos en el centro logístico de Sudamérica. Nuestra habilidad tiene que consistir en instalar puertos secos, porque para empezar, ya el concepto de puerto al lado del mar es un concepto antiguo, es un concepto que está ya fuera de uso. La mayoría de los puertos al lado del mar en el mundo han quedado pequeños y han quedado atrapados por las ciudades. Y se construyen los puertos secos no a 20 kilómetros, sino a 200, 300 kilómetros, para generar grandes centros de acumulación de carga, desde donde las navieras ya operan la carga. Y Bolivia tiene un frontis marítimo que abarca 5 puertos sobre el Pacífico. Y tiene la posibilidad de 2 salidas sobre el Atlántico. Ese es el verdadero negocio. La cosa es instalar las facilidades, poner puertos secos, nodos logísticos, claro, centros de almacenamiento, y cambiar nuestra mentalidad aduanera, ¿no es cierto?, para no estar pensando que cualquier cosa que pasa a la frontera de Bolivia es para que alguien la venda en lo justus, ¿no? Ahora mismo hay una gran cantidad de carga de contrabando, que es lo chistoso, que entra a Bolivia para ir a Paraguay. Ni siquiera se queda en Bolivia, o sea, que pasa hasta el otro lado. ¿Y por qué? Porque la normativa aduanera, la normativa de tránsito carretero y una serie de cosas operan en este momento como obstáculos para lo que puede ser esta gran oportunidad. Entonces, Guillermo, hay otros países que ya tienen esta visión. Pero claro, China ahorita sus mayores inversiones de China en puertos son en puertos secos. El principal puerto seco que está construyendo en China, que son más de 2.000 millones de dólares de inversión, está a 1.500 kilómetros del mar. Entonces, pero está vinculado al mar. Lo que pasa es que ahora los conceptos como comunidad portuaria, intermodalidad, transferencia de carga, ya no te hacen pensar, pero ¿qué estamos nosotros apuntando? Apuntamos a, por ejemplo, desarrollar hilo, poner los almacenes allá. Indefectiblemente nuestra carga tiene que salir de Bolivia hasta Hilo, o el brasilero que se anime a mandar algo vía Hilo, el ferrocarril va a pasar por Bolivia para llegar hasta Hilo. No hay facilidades aquí adentro, y eso debería ser nuestro primer egoísmo boliviano, empezar a construir puertos secos. En Oruro ya hay uno, hay que volverlo un puerto seco. En San Cristóbal, porque cada puerto marítimo debería tener su puerto seco. Nodos logísticos, el nodo logístico del Alto, el de Santa Cruz, el de Sucre, centros para servicios de camiones. El negocio logístico para Bolivia puede representar 400 a 450 millones de dólares al año, solo captando una porción de la carga brasilera con el Asia. Esa es la forma en la que personalmente pienso que debería mirarse, avisorarse esto.
y no seguir discutiendo que sí, no, que Puerto Bush, que no. Hay cosas para mirar. Por ejemplo, en este momento, lo decían ahí en la nota de prensa, yo tengo, sobre Canal Tamengo, tengo 3 puertos privados. Tiene una capacidad estimada de 4 a 4.5 millones de toneladas. Y solo mueven 2. Vas a invertir en un puerto más abajo que tendría que necesitar por lo menos unas 8 o 9 millones de toneladas para justificar una inversión de 2.000 millones de dólares o 1.700 millones de dólares, teniendo ya 2 puertos que funcionan al 50% o 3 puertos que funcionan al 50% de capacidad. A ver. No da con la carga, o sea, el mensaje aquí no es no a Puerto Bush, sino no da con la carga boliviana, no sirve. Entonces hay que mirarlo a Puerto Bush como el punto de engranaje para traer carga de otros países, llevar al Asia, mover los negocios entre Brasil, Paraguay, Uruguay y el Asia. Y eso involucra tener una visión que nos deje de seguir este país partido, digamos. Santa Cruz piensa en su hidrovía y La Paz, bueno, no piensa en nada, pero tienen que concentrarse en los puertos del Pacífico. Y esa integración es la que puede generar negocio para todos. Y ese es el futuro. Y en medio de eso, 450, dices, millones de dólares. Y en medio de eso, ¿quién se beneficia? Porque aquí no somos hijos de nadie, o sea, distraídos. Los exportadores, al tener economías de escala, al tener puertos secos dentro del territorio boliviano, ya no tenemos tránsito, ya no mandamos carga internacional. Podemos alojar nuestra carga en un puerto dentro de Bolivia. Y de ahí se hace cargo la naviera. Y la naviera se hace cargo de los tránsitos internacionales y de coordinar con los camiones, como lo hacen otras partes del mundo, sin ir muy lejos, Barcelona y Madrid. Ahí están los ejemplos. O sea que no es una idea loca. No, además de que la están implementando el mayor proyecto de carga, la más grande inversión de logística del mundo en este momento, que es la nueva ruta de la seda, es sobre la tierra, no es sobre el mar. No es sobre el mar. Entonces, ese es el tema. ¿Y Bolivia dónde está? Tiene el privilegio de estar justo al medio de todos. Deberíamos dejar de ser el tapón de Sudamérica para ser más bien el más grande canal, el canal seco. Alguna vez yo lo dije en tu mismo programa. Sí. Ser el canal seco, el canal de Panamá seco, y poder movilizar todos esos miles de toneladas ganando millones de dólares para Bolivia, abaratando nuestra logística, pero se necesita esa visión integral y no ese tema de este puerto sí, este puerto no. Aquí incluye todos los puertos, porque cuando tú tienes soberanía sobre tu carga, tú puedes manejar, ocupas tu ferrocarril, vas a tener un ferrocarril bioceánico, puedes subir o bajar la carga, mover de un puerto a otro, y eso te genera capacidad de negociación y control, que es el mismo efecto que te va generando la competencia entre diferentes puertos marítimos. A ver, Marvin Flores, ¿cuál es tu idea, cuál es tu evaluación de lo que está haciendo Bolivia respecto a hilo y cómo ves estas otras posibilidades de las cuales nos ha hablado Daniel, aquí Guillermo? Claro, lo primero que, por ejemplo, yo digo mi primer día de clases a mis alumnos es ¿qué es la logística? Y la logística es básicamente la optimización de tiempos y costos, ¿verdad? Entonces, bajo esa premisa, hay que dejar de pensar que Bolivia necesita una macro logística similar a la de Perú, de Chile, ¿no? Porque Bolivia es un país sin litoral, ¿no? Entonces, un país sin litoral, por ejemplo, es un concepto muy interesante que lo vino desarrollando la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de Naciones Unidas, la UNCTAD, durante todos estos años, sacando investigaciones muy interesantes, ¿no? Y el modelo logístico de un país sin litoral tiene que ser muy distinto a un modelo logístico de un país que tiene acceso a una costa, ¿no? El modelo logístico de un país sin litoral, como lo decía Guillermo, básicamente se basa en un ingreso marítimo conectado a través de un sistema ferroviario hacia centros de producción, pero no de forma directa, sino a través de nodos logísticos, ¿no? Esa es la premisa de cómo funcionan los países sin litoral. Y un caso muy exitoso, por ejemplo, lo voy a mencionar, es el caso de Etiopía. Etiopía es un país sin litoral que tenía básicamente los mismos problemas que tenemos en la actualidad nosotros al salir por los puertos de Chile, ¿no? Sin embargo, Etiopía ha construido 4 puertos secos, tiene un acceso directo con
un puerto de un país vecino, y lo que ha hecho es aumentar su eficiencia logística, ¿no? Paradójicamente, por ejemplo, cuando vemos todos los países sin litoral, los que no tienen acceso a la costa de forma directa, vemos que Bolivia es el segundo país el que tiene la distancia más corta con un puerto, ¿no? 450 a 500 kilómetros a nivel mundial. Sin embargo, cuando vemos la contraposición, el estudio del Banco Mundial, el Index Performance Logistics, ¿no? Este estudio que se saca bianualmente, entonces ahí vemos que Bolivia, por ejemplo, ocupa el lugar 131 de 160 países, ¿no? Entonces, cuando analizamos el problema, obviamente, este problema radica en dos principales variables. Uno, la falta de infraestructura, y dos, el tema de la facilitación aduanera que podemos tener, ¿no? Entonces, trabajando en esas dos políticas, obviamente nosotros podríamos ver mejoras. Pero la infraestructura no solamente pensando en un puerto, ¿no? Tenemos un puerto y esa es la solución para Bolivia, no es así, ¿no? La logística abarca conceptos mucho más amplios, ¿no? Y la solución justamente debería pasar por la construcción de infraestructura que vincule estos centros de producción, ¿no? Y esta es una tarea pendiente justamente que tiene el Estado. La ley de transporte establece que se debería sacar el Plan Nacional de Logística, ¿no? Y justamente este Plan Nacional debería interrelacionar actores privados, actores públicos y ver cuál es la mejor logística para un caso como el boliviano. Sin embargo, a la fecha no lo tenemos. Una construcción entre todos, ¿no? Sí, claro. De este plan que tú hablas. Vamos a preguntarle a Diego, luego de esta pausa que vamos a hacer, si se está trabajando en ello. ¿Habrá un plan que se presente en Bolivia? ¿Cuáles deberían ser las miradas respecto a estas posibilidades? Lo que dice Puerto Seco. En fin, varios detalles que se han mencionado aquí ahora en el programa. Y bueno, no me deje de mandar sus comentarios cortitos, por favor, 720-50222 al WhatsApp, para que yo los vaya leyendo ya y también podamos compartir y preguntar a nuestros invitados esta noche sobre las alternativas o qué otras cosas también se puede hacer el país para desahogar este tema de la carga boliviana que es tan importante para el comercio exterior. Estamos de retorno, le voy a dar paso a nuestro colega Alex Padilla, que se encuentra en la ciudad de Santa Cruz. Él nos va a contar detalles sobre la conferencia magistral sobre la salida al Atlántico de Puerto Bush. Él va a conversar con el doctor Valdelomar sobre esta conferencia que se va a difundir, que se va a dar el 30 y el 31 de mayo. A ver, veamos. Adelante, Alex. Buenas noches, amigos de todo el país. Una semana importante para todo Bolivia. El 30 y 31 de mayo, una conferencia magistral sobre la salida de Bolivia hacia el Océano Atlántico por Puerto Bush, hidrovía Paraguay-Paraná. Estamos con el doctor Henry Valdelomar del CONALTID, que nos va a ampliar esta información. Por favor, doctor, ¿de qué se trata esta conferencia magistral y qué importancia tiene para el país? Bueno, este fin de semana, específicamente el jueves y viernes, los 2 días, se estará desarrollando una conferencia internacional con la presencia de 17 expositores de países de la Argentina, Paraguay, España, Bélgica, Estados Unidos, quienes nos van a brindar insumos para un proyecto añorado hace muchos años atrás. Recordemos que el desarrollo de Puerto Bush ya había sido concebido en el memorándum de 1904 como la vía que nos iba a permitir oxigenar aquella situación que nos había dejado la pérdida del litoral en la Guerra del Pacífico. Estos 2 días vamos a contar con profesionales con mucha experiencia, profesionales que han tenido intervención en el puerto de Buenos Aires, específicamente el que administra el puerto de Buenos Aires, el que administra el puerto de Rosario, personas que han trabajado en puertos tan importantes como en Europa, en Bélgica, en Flandes, que es una de las regiones con mayor actividad comercial portuaria, van a proporcionarnos, decía, elementos de juicio en materia normativa, en temas de servicios, de infraestructura portuaria, conectividad, integración, es decir, todo ese conjunto de elementos que deben ser considerados para abordar con seriedad y responsabilidad este ansiado proyecto. ¿Cuál es la agenda, doctor, de estos 2 días, por favor? Bueno, vamos a tener una inauguración formal donde va a estar presente el presidente del Estado Plurinacional, también va a estar el representante del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF,
y el representante de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, porque esto se hace en el marco de acuerdo firmado el pasado 31 de diciembre allá en Puerto Bush entre el sector privado y el sector público. Y después de ese acto simbólico, formal, pero muy importante, muy significativo, vamos a entrar en materia, es decir, en el desarrollo específico de esas 17 exposiciones distribuidos en 5 bloques. Aproximadamente cada bloque está integrado de 3 exposiciones y luego de cada bloque de exposición va a haber una jornada, un periodo de preguntas, respuestas. Es decir, el propósito de esta conferencia es que todos los que estamos interesados en este proyecto podamos satisfacer nuestras dudas. De hecho, este es un evento que se va a llevar a cabo en la ciudad de Santa Cruz, jueves y viernes. De hecho, aquí en nuestro panel están 2 de los expositores que van a participar. Ha organizado el Consejo Estratégico de Aprovechamiento para Puerto Bush y la Corporación Andina de Fomento, que ahora es un banco de segundo piso, por supuesto, de América Latina. Integración de Bolivia al Océano Atlántico a través de Puerto Bush y la hidrovía Paraguay-Paraná. Esto será jueves y viernes de esta semana. Diego, hemos hablado de las ventajas de Hilo, hemos hablado de lo que está sucediendo, hemos hablado de la visión, han hablado de un plan. Ahí está, digamos, predisposición, esta mirada desde el gobierno, desde la ASPB, para trabajar en estos puntos que hemos estado tratando en el programa. Claro que sí. Como Administración de Servicios Portuarios de Bolivia, justamente a través de nuestra gerencia ejecutiva, hemos ido trabajando en un plan de operaciones en el cual se está consolidando justamente la división por las diferencias de las cargas que se van a ir moviendo a través de estos puertos. Por ejemplo, en el puerto de Arica se está viendo de manejar solamente lo que es carga contenerizada, por el puerto de Hilo lo que es la carga fraccionada, lo que está llegando actualmente. En el puerto de Hilo hasta el momento ha sido fierro, ¿no? Todo. En el puerto de Hilo ahorita actualmente se mueve todo lo que es carga contenerizada. ¿También contenedores? También, todo. Se está viendo en ese plan justamente, en el cual se pueda ver justamente el puerto de Arica como plan en el que sea solamente carga contenerizada, repito. En el puerto de Arica, con lo que se ha empezado a dar y ha dado fruto los resultados de las gestiones, ha sido lo que es la carga suelta, lo que se está moviendo carga de fierro y demás. Lo que sería Matarani, lo demás lo que señala tanto en los puertos de Antofagasta como ASPB tenemos una presencia, ver carga proyecto. Y ahora en lo que es la consolidación de lo que sería para el puerto Bush y para lo que está saliendo a corto plazo por el canal Tamengo, se está viendo justamente de que esta carga contenerizada pueda migrar a través del canal justamente. ¿Por qué hablamos de canal? ¿Por qué estamos hablando justamente de la carga contenerizada? Sabemos todos que lo que es la carga granel, las cargas proyectos ya están consolidadas, ya son cerrados por estos monopolios justo que manejan todo lo que es tanto la Argentina, Paraguay y demás. En cambio la carga contenerizada es el mercado que ahorita todos es lo que más entra y sobre todo del Asia. Entonces, actualmente Arica mueve entre 3.000 a 7.000 contenedores mensuales. De estos contenedores que trae Arica, que son los que se vienen a Bolivia a ser desconsolidados, esta carga, del 40 al 50% son cargas que va justamente dirigida al oriente boliviano. Entonces son cargas que se quieren empezar a migrar de entre un 10 o 20% para poder mover justamente el tema de la hidrovía. ¿Por qué la hidrovía y por qué se está apuntando? Es justamente, tal como señalaban, si bien Bolivia es un nexo ahorita para poder mover con el tema de puertos secos y demás, y hay esta visión de la que habla Guillermo Pumán cuando dice haremos puertos secos, no necesariamente tienen que estar en la costa o cerca al mar, ¿no? Pueden estar en Oruro o en otros lugares del país. Lo que pasa es que normalmente lo que es toda importación, la carga se desconsolida en puerto. Estos contenedores vienen a Bolivia, lo que hace que puedan bajar los costos tanto operativos para el servicio y contratación del gate-in de los contenedores. Entonces, esto facilita para que el comercio exterior pueda tener costos más bajos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vuelvo a repetir, este 40 o 50% que va ahorita seleccionada al oriente boliviano de esta carga, se puede empezar a mover por la hidrovía, porque son cargas que vienen justamente de Asia o de Europa que vienen importados. Entonces,
Estas navieras, y se ha visto con los convenios que se han firmado con Uruguay y demás, que se ha ido avanzando como Estado, estas navieras, por ejemplo, las casas matrices. ¿Cuáles son las navieras? Las navieras, la Maersk, normalmente se están ¿En las hilo tradicionales. En hilo se maneja lo que es la Hapag-Lloyd. La Hapag-Lloyd, la CMA-CGM, la MSC se está empezando a consolidar. Las que, sin embargo, en Arica son las que tienen mayor volumen, tránsito, ¿no? Volúmenes en esta carga. Pero ¿qué pasa en el tema del Atlántico? Estos costos navieros se ha visto que justamente a diferencia de Shanghái, a lo que es ahorita Uruguay, y de Arica, Shanghái se ha visto una reducción del 30 al 50%. ¿Qué es lo que pasa? Estas casas matrices que se encuentran ahorita tanto en Chile, que es una competencia tanto del Pacífico como en el Atlántico, estas navieras, lo que ahorita se sabe que todo lo que es el Atlántico, se ve que tiene una fluidez más alta que lo que es el Pacífico. Entonces, todo lo que llega en estos puertos hub, que es considerado tanto Uruguay, Argentina, como se considera el Callao, estas navieras tienen reducciones más bajas por los costos y los fletes. O sea, el Atlántico es más barato. Exacto, sale más barato. Se ha visto y se ha hablado con estas navieras, por ejemplo, un flete que costaba hace un mes, cuando se hizo los últimos estudios, llegaba entre los $1.500 a $1.800 Shanghái puesto en Uruguay. Sin embargo, lo que es Arica y lo que viene del otro lado de Shanghái llega hasta $2.300 hasta $2.800. O sea, hay una interesante, digamos, diferencia. Son cosas relativas, depende de la época del año. Yo puedo traer un contenedor de China a Arica en $400, depende de qué época del año, pero hay un tema que hay que creo que mirar. Por ejemplo, el caso de Iquique yo creo que es súper interesante, porque pareciera que por Iquique se movieran millones y millones de toneladas, ¿no es cierto?, hacia Bolivia. Sí, pareciera. Sin embargo, solamente el 5% del total físico de las importaciones bolivianas entran por Iquique formalmente hasta Bolivia. Sin embargo, en Iquique se nacionalizan a Chile miles y miles de toneladas que después entran informalmente a Bolivia. Ahí viene el tema, pues, de los puertos secos, porque cuando uno pone un puerto seco de verdad, operativo y real en Oruro, la carga puede venir en tránsito corrido hasta territorio boliviano desde China, manejada por la naviera y entregado en territorio boliviano. Entonces ahí uno puede empezar a cuestionar, ¿y por qué tanto se nacionaliza en Iquique? Resulta que Iquique nacionaliza en toda la región norte de Chile, ¿ya? Se nacionaliza como 5 o 6 veces más productos de consumo que lo que necesita la población de la zona, que tiene una ventaja. En esa región se puede nacionalizar con 1 o 2% de arancel. Entonces, ¿cuál es el negocio? Vas, nacionalizas allá, ¿no es cierto?, internas a territorio chileno y después dentro de Chile se puede mover por donde sea, hasta la frontera y de ahí a un camión y de ahí a Bolivia. Los puertos secos también sirven para importar, ¿no es cierto? También permiten captar esa carga directamente al territorio boliviano y el negocio es dentro de Bolivia. ¿Cuál es la ventaja de un puerto Bush o de un canal Tamengo? Es justamente que la carga puede venir desde Europa directamente hasta un puerto propio, soberano de Bolivia, y eso se puede generar con toda una infraestructura de puertos secos y puertos fluviales, en este caso los que tenemos, y poder generar ese negocio, sobre todo pensando en la carga de terceros países, porque como te he dicho, la carga boliviana es por sí misma poca, no justifica grandes inversiones. Pero podemos captar. En realidad ni siquiera justifica las grandes carreteras que se han construido en los últimos años. El uso de las carreteras en Bolivia tiene un nivel de uso que está muy por debajo de la eficiencia, 40, 50% apenas se usan estas carreteras. Y Bolivia no va a generar la carga para justificar todas estas inversiones. ¿Dónde está esa carga? Esa carga está esperando por dónde pasar. Y en Bolivia faltan normas, leyes e infraestructura que permitan eso. Cortito, por favor. ¿La administración, el papeleo, la burocracia perjudica actualmente? ¿Deberían cambiarse las normas? Porque hemos visto, ¿no?, que ahora estas últimas horas se están quejando los transportadores, los transportistas también, sobre la norma, sobre todo el papeleo que hay que hacer, sobre la burocracia, Diego.
Normalmente la SPB ha ido trabajando y mejorando todo, justamente este sistema, justamente con la interoperabilidad que ha tenido hablando con el puerto de Arica. Si bien nosotros tenemos una presencia de despacho en el puerto con los chilenos, en Perú se ha visto que nosotros tenemos una presencia desde el embarque, la recepción, hasta el despacho de la carga. Sin embargo, estos documentos y demás trámites administrativos, documentales y demás que se han estado dando, justamente la presencia física es lo que nos está haciendo ver justamente el valor que tenemos nosotros en los puertos y nos da la presencia y el conocimiento de que la carga está siendo realmente manejada en tránsito correctamente, en la cual justamente el operador portuario, en las que toma muchas decisiones unilaterales y te ponen costos subvencionados, en los cuales encarece el comercio exterior, justamente la presencia de la SPB como Estado es lo que hace y garantiza de que esta carga no tenga esos problemas. Esté bien manejada además, correcto, ¿no? Daniel, la visión del Estado boliviano como país está buena en respecto a lo que debiéramos implementar como política dentro de lo que significan las salidas que tenemos, las posibilidades portuarias que tenemos como país. Yo diría enfáticamente, la logística no es una prioridad para el Estado boliviano. El Estado no tiene la capacidad actual para hacer frente a estos mayores desafíos logísticos, con todo lo que se ha mencionado yo creo aquí. Entonces, no hay una política clara de logística porque no es una prioridad. ¿Qué falta? O sea, en primer lugar, esto requiere... Una decisión política. Es una decisión política. Y para poder tener este adecuado manejo de la carga, ya sea carga boliviana, carga internacional, como decía Guillermo, toda la visión que no es solamente Bolivia mover su carga de manera eficiente, sino también ser un tránsito, generar economías de escala. Para tener todo esto, yo diría que son tres áreas grandes las que se deben trabajar y que son interconectadas: infraestructura, conectividad y normativa. Y en las tres estamos mal. No es de ahora, no es de los últimos 12, 15 años. Esto es, pero décadas. ¿Por qué? Lo de mentalidad mediterránea de Guillermo me gustó. O sea, realmente nos ha afectado muchísimo el hecho de ser un país privado del litoral, sí, y es como que no queremos saber qué sucede en el mar. Ok, pero eso ha impactado en todos los bolivianos. A ver, para comenzar, tenemos un ferrocarril internacional, uno. Ya. ¿Y dónde llega? A Chile. El otro ferrocarril internacional, ¿dónde llegaba? A Chile. Lastimosamente se derrumbó esa parte en Arica y ya no funciona, nos queda uno. El ferrocarril no se une el ramal oriente con el occidente, dentro de Bolivia. ¿Culpa de quién? Bueno, Bolivia. Tenemos puertos, y no solamente la hidrovía que va hacia el sur, sino hidrovía hacia el norte, ¿sí? ¿El Estado tiene algún conocimiento sobre esto? No. ¿Tenemos autoridad portuaria? No. No hay autoridad portuaria. No hay. ¿Cómo es? División de Intereses Marítimos, de lacustres, no sé qué. Son todólogos y ellos, siempre que hemos tenido estas charlas, es nosotros somos la autoridad portuaria. Obviamente están errados. Se podría tomar inclusive como ejemplo el Paraguay con su ANP. ¿Hay puertos que funcionan? Sí. ¿Qué reglas tienen que cumplir? No sé, por el momento, mientras seamos más invisibles, mejor. Ahora se les ha dado... ¿Quién regula la operación de los puertos? Nadie. ¿Nadie? Nadie. O sea, y no estoy hablando de la operación de comercio exterior. Antes de regular eso, debe regular lo que hacen como puerto. O sea, por ejemplo, en los puertos del Pacífico, del Atlántico, cuando hay marejada, el servicio meteorológico da la alerta, el puerto se cierra. Vienen los que son dueños de la seguridad del puerto, que son los militares, ahí sí ellos obedecen lo que dice la autoridad portuaria, y dicen que se hace, que no se hace. ¿Cómo se construye un muelle? O sea, estamos hablando inclusive de Copacabana, de que se hunde un barco con un bus, con estudiantes, porque no hay ni reglas para construir un muelle. Entonces, ¿cómo normar la operativa de carga? Creo que ya es algo secundario frente a cómo sería la normativa para puertos, para carreteras. ¿Por qué tenemos que sale casi todo el mineral a granel de concentrados hacia Antofagasta? Porque es un ferrocarril que existe ahí y es muy eficiente utilizarlo, ok. ¿Por qué hay una aduana integrada? Ahora se está habilitando una segunda con desaguadero. ¿Por qué la aduana hace tan difícil las operaciones de exportación e importación? Es más recaudadora que facilitación. Ok, entonces, tal vez no me pondría yo en el papel de juez de decir está bien o está mal, ok, solo daré los hechos y diré, no es la facilitación al comercio, la logística no es una prioridad y no ha sido una prioridad para Bolivia. Entonces, nos estamos dando cuenta que esto está afectando muchísimo. No solamente en los costos de transporte, sino ya en que Bolivia está más separada del mundo. Y en un mundo año 2016 más o menos, que el mundo está más interconectado que nunca. Luego vino ya el fenómeno Brexit, Donald Trump, y se está poniendo el freno de mano. Pero estábamos con un mundo que cada vez era más conectado, entonces tener una visión de un país que sea
fiscalización antes de facilitación al comercio, y eso habiendo sido parte del acuerdo de facilitación al comercio de la OMC, yo creo que está totalmente errado. Entonces, si queremos cambiar hacia adelante esto, pero son 3 áreas complementarias y que no solamente es infraestructura, bueno, a ver, en Hilo con 200 millones de un espigón ya podría comenzar a tener un poco de carga, o Puerto Bush, 2.000 millones no hay ahora, tal vez 1.000, ya, o tal vez hasta 800, tal vez ni siquiera carretera, sino cinta transportadora de 80 kilómetros. Estamos atacando un área, una pequeña, la conectividad. No, ¿dónde vienen las navieras? No, no hay la política grande. O sea, para mí manejar contenedores, carga general contenerizada, en la hidrovía Paraguay-Paraná o en Hilo, no la veo en el corto plazo, no sé si el mediano. Esto no es solamente de decir voy a firmar un convenio o de una terminal de contenedores, porque la Central Aguirre tiene terminal de contenedores. Y se ha movido algo. El año pasado o anteaño ha entrado línea blanca del Mercosur por ahí. Ha sido pérdida para los empresarios esta operación, que bueno, a ver, intentemos. Han gastado más de lo que hubieran gastado por otro lado, perfecto, no la vuelven a hacer. Entonces, estamos hablando de navieras de línea regular, carga general contenerizada, de forma regular en Hilo o en la hidrovía. Esto ya es parte de esta visión en grande, de decir, ya no se trata solamente de, dígame cuántos millones o quién podría hacerlo, sino la visión integral para los 3. Y claro, no estamos preparados. El índice que ha dado el Marvin de Banco Mundial, en estos 2 índices casi siempre estamos en las últimas posiciones. Tengo la impresión de que ni siquiera conocemos bien el tema, ¿no? Las cosas que se necesitan. Totalmente. Lo de puertos secos, por ejemplo, es una gran opción. Sí, o las plataformas logísticas, ¿no? ¿Dónde se pondría? No, ¿para qué? O sea, si no vas a pensar, aunque sea, pensé en la aduana, que las aduanas en el mundo están cambiando y es un terreno caro, no se hace ahí, se hacen plataformas, no importa que se pasen las 72 horas por ley. Ahí es donde se tiene que trabajar en una visión integral de logística, pero facilitación al comercio antes que fiscalización. Bien, Marvin, el desafío para los bolivianos, por favor, cortito porque tengo preguntas al WhatsApp de la gente que nos está siguiendo. Bueno, el principal desafío de Bolivia es, yo leí un libro muy interesante que salió UDAPEX en la década de los 90 que hablaba justamente de la interoceanidad, ¿no? Y es cambiar justamente, exacto, ¿no? Es cambiar el enfoque de mediterraneidad por el enfoque de interoceanidad, es decir, utilizar las cuencas del Amazonas, de La Plata, utilizar por el otro lado los puertos del Pacífico, en el norte de Chile, en el sur del Perú, pero con una visión del siglo XXI, ¿no? Justamente a través de esta logística nueva que desarrollan los países sin litoral. Bien, la economía boliviana, dice el televidente, ¿es suficientemente productiva como para puertos secos? Pregunta. ¿O se considera la economía brasileña para este proyecto? Definitivamente, más allá de la productividad de la economía boliviana, que no es una discusión porque sería triste, realmente es muy baja, pero producimos unos millones de toneladas. El negocio en grande de la logística, las grandes inversiones se justifican con la carga internacional que tiene que ir y venir a través de Bolivia. La cuestión es no pensar Bolivia como un paso, sino como un centro de servicios. Entonces esta carga tiene que llegar a determinados lugares y es ahí donde entran los puertos secos. ¿Por qué? Porque cumplen la función de un despacho de naviera desde el interior, desde el hinterland, y eso es lo que permite manejar el negocio entre Bolivia, generar empleo, generar inversión y que nosotros mismos, los exportadores bolivianos, gastemos nuestra plata en logística dentro del país, porque ahorita ¿qué es lo que hacemos? Contratamos los galpones, los almacenes, la consolidación, todo en Arica, para poder exportar. A ver, esa es una cosa importantísima. A ver, vamos a preguntar. Dice, considero, Daniel, por favor, que la afirmación de que actualmente los puertos del Canal Tamengo, dice, trabajan en un 50% de su capacidad, es relativo. Nuestras exportaciones e importaciones siempre crecen, dice. No. O sea, no importa que crezcan algunos años, suben, bajan, de todas formas hay la infraestructura para poder manejar más. Es multimodal los puertos del Canal Tamengo, es decir, que tenemos importaciones de diésel, por ejemplo, diésel, gasolina, hay la terminal de líquidos, hay las exportaciones de graneles limpios, todo lo que es la cadena de la soya, hay las exportaciones de minerales más, o sea, graneles sucios, y un poco de carga contenerizada, que es principalmente el aceite de soya. Entonces, hay la infraestructura para todos estos tipos de carga y puede crecer más, es como decía Guillermo en esto, puede crecer.
aunque estén creciendo las exportaciones, de todas formas alcanza. O sea, no es que estamos diciendo esperemos a que esté todo abarrotado como está el Puerto Arica, que ya no da más. El gobierno de Chile te dice yo no invierto, este TPA dice yo voy a invertir en lo que yo quiera y pavimenta algo y listo. Pero en la hidrovía sí tenemos mucho potencial de crecer y la verdad exportamos 5 productos por hidrovía y 3 son casi el 90%. Es torta de soya, aceite de soya, urea, el clinker uno que otro año y eso es. Daniel, yo quiero preguntarte una cosa que es muy importante. La posibilidad de fortalecer Puerto Bush es una posibilidad, digamos, tangible, material para los bolivianos. Es una prioridad, debería ser una prioridad. Puerto Bush me parece que es una prioridad, pero tomando en cuenta el análisis de carga. No es lo que hablamos desde un principio. ¿Cuál es la carga que se quiere manejar? Es lo primero que tenemos que determinar y Puerto Bush es central en primer lugar. Bueno, hay que recordar, Puerto Bush, ¿cómo nació esto? Era siempre ligado al Mutum. Teníamos este gran reservorio de hierro. Entonces, actualmente tenemos que aprovechar las circunstancias de la cadena de la soya. Pero ahí también tenemos al canal Tamengo. Y el canal Tamengo tiene estos 3 puertos que operan. Entonces, este consejo estratégico que nos decía Diego, el nombre mismo lo dice, ¿no? Consejo de Aprovechamiento de Puerto Bush y de la hidrovía Paraguay-Paraná, que incluye el canal Tamengo más. Entonces, hay que tomarlo, yo creo, como un sistema logístico, lo que es Puerto Bush y los puertos del canal Tamengo, pero que la carga definimos para cada uno y poder tener especialidad. Puerto Bush, el gran significado que tiene es un puerto minero, granelero, y la incógnita es carga general contenerizada queremos, sí, como país, entonces hay que tomar las medidas. Pero ahí hay un tema interesante. Cortito, Guillermo, me tengo que ir. Muy cortito, 2 millones de toneladas que produce el sector soyero, ya 2,5 millones. 1 millón de toneladas sale por Matarani. Sí, exactamente. ¿Por qué voy a producir algo en Santa Cruz y sacarlo por Matarani si no es eficiente atravesar Bolivia? Don Ronald Guzmán, le mando un saludo cariñoso, nos manda un mensaje, nos dice buenas noches, saludos a los panelistas. El desarrollo de la infraestructura es millonaria. ¿Cómo se piensa financiar todo esto que estamos hablando? Hay que fortalecer Hilo, hay que fortalecer Puerto Bush. ¿Cómo vamos a hacer, Diego, desde el Estado, desde la visión política que tiene que tener el Estado boliviano? Bueno, vuelvo a repetir como al principio, no se pensaba mover tanta carga por hilo. Se ha dado, es una realidad en este momento. El país tiene las posibilidades financieras para hacer esto. Bolivia se encuentra en una etapa de crecimiento, tanto como el comercio exterior, que como tal lo señala, de un 800%. El país sigue recibiendo carga. Tiene tanto para importar como exportar, está justamente en las estadísticas. Bueno, tenemos mucho trabajo por hacer todavía, creo, los bolivianos. Va a ser muy importante que plantemos en nuestras cabezas esta política que tenemos que tener respecto al tema portuario. Hay varias cosas, varias tareas que quedan pendientes y que se han hablado esta noche aquí en el programa. Daniel, muchas gracias. Diego, muchas gracias. Marvin, muchas gracias. Y Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en el programa. Un cariñoso abrazo también a Pando, a las mamás bolivianas que están de festejo hoy día. Nos vemos el próximo lunes. Permiso.